Voy a hablar sobre este artículo titulado Crisis económica y salud mental. Informe CESPAS 2014. Es escrito por Margalida Gili, Javier García Campayo y Miguel Roca y publicado en la revista Gaceta Sanitaria en 2014. Este estudio analiza en profundidad los efectos que tuvo la crisis económica en la salud mental de la población española, centrándose en el aumento de trastornos psicológicos, el desempleo y el incremento en el consumo de psicofármacos. Objetivo del estudio. El principal objetivo del estudio es comprender cómo la crisis económica impactó en la salud mental de la población española. Para ello, los autores analizaron el incremento de los trastornos mentales, el aumento de la tasa de suicidios y el uso de medicamentos psiquiátricos durante el periodo de crisis. Se parte de la hipótesis de que una crisis económica puede generar consecuencias psicológicas significativas debido a factores como el desempleo, la inestabilidad financiera, el estrés laboral y la precariedad social. Además, el estudio busca identificar los grupos de población más vulnerables, como jóvenes, mujeres y personas en riesgo de exclusión social. También se proponen estrategias para minimizar estos efectos en futuras crisis económicas, destacando la importancia de reforzar las políticas de salud mental y empleo. Metodología utilizada. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el estudio IMPACT, un análisis que comparó datos de atención primaria en España entre los años 2006 y 2010, es decir, antes y durante los años más duros de la crisis económica. Este estudio permitió evaluar cómo cambiaron los indicadores de salud mental en este periodo y qué factores pudieron influir en dichos cambios. Las variables analizadas incluyen tasa de desempleo y su relación con la aparición de trastornos mentales, consumo de psicofármacos, como antidepresivos y ansiolíticos, prevalencia de trastornos psicológicos como depresión y ansiedad, aumento del abuso de alcohol, evolución de las tasas de suicidio. Al estudiar estos factores, los investigadores pudieron determinar qué aspectos de la crisis económica aumentaron más a la salud mental y qué grupos sociales fueron los más afectados. Resultados. Los resultados obtenidos en el estudio revelan un impacto significativo de la crisis económica en la salud mental. Entre los principales hallazgos destacan los siguientes. Los trastornos del estado de ánimo aumentaron un 19% durante los años de crisis, lo que indica un incremento considerable en los casos de depresión. Los trastornos de ansiedad crecieron un 8%, reflejando un mayor nivel de estrés e inseguridad en la población. El abuso de alcohol aumentó un 5%, con un incremento especialmente significativo en mujeres, lo que sugiere que algunas personas recurrieron al consumo de alcohol como mecanismo de afrontamiento ante el estrés y la incertidumbre económica. El desempleo se identificó como el principal factor de riesgo para la aparición de trastornos mentales. La pérdida de empleo no solo genera problemas económicos, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico importante, al afectar la autoestima y la estabilidad personal. El consumo de antidepresivos aumentó también. A pesar del deterioro en la salud mental, el número de suicidios no mostró un incremento significativo. Listo. Conclusiones y recomendaciones.
A partir de estos resultados, los investigadores destacan la necesidad de implementar medidas para mitigar los efectos de la crisis en la salud mental. Algunas de las principales recomendaciones son incrementar los servicios comunitarios de salud mental, aplicar políticas activas de empleo, implementar programas de reducción del consumo de alcohol, diseñar estrategias para prevenir el suicidio, en especial con atención a la población joven, porque es la más vulnerable. Estas medidas no solo buscan mejorar la salud mental de la población durante la crisis, sino que también pretenden fortalecer el sistema de salud pública y social para futuras crisis económicas. Listo, y tenemos una reflexión. En conclusión, este estudio muestra que la crisis económica tuvo un impacto directo en la salud mental, especialmente en aquellas personas que se quedaron sin empleo. La ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias aumentaron significativamente, lo que resalta la importancia de contar con un sistema de salud mental sólido y accesible. Es fundamental que los gobiernos refuercen las políticas de protección social y salud mental, promoviendo el empleo estable y garantizando el acceso a servicios de atención psicológica. Además, es necesario que la sociedad tome conciencia de la relación entre crisis económica y salud mental, así como también lo vimos en la pandemia, para que en futuras recesiones se implementen medidas preventivas desde el inicio. Este informe nos deja una importante lección. La salud mental no debe ser una toma secundaria en tiempos de crisis, sino una prioridad dentro de las políticas públicas. Un país que cuida la salud mental de su población es un país más resiliente y preparado para afrontar los desafíos económicos del futuro.